Mientras el coro ensayaba el himno que abriría la ceremonia de restauración de los archivos de San Gabriel, una anciana permanecía sentada sola detrás del antiguo edificio de lavandería del Vaticano. Nadie reparaba en ella. Su bastón descansaba sobre las piedras húmedas, sus zapatos estaban empapados por la lluvia y sus dos manos protegían un sobre amarillento como si dentro aún respirara alguien. «No puede quedarse aquí», repitió un guardia por tercera vez, sin detener el paso. La mujer no respondió. Sus ojos apagados jamás buscaron el rostro del hombre. La ceguera le había robado la vista muchos años atrás, pero no la memoria. En ese mismo instante, el padre Leo cruzaba el claustro acompañado por varios colaboradores que le explicaban el programa oficial del día. Hablaban de transparencia, de memoria histórica y del compromiso con la verdad. Sin embargo, al pasar junto al corredor lateral, algo quebró la armonía de aquel discurso. No fue el llanto de la anciana. Fue el silencio con el que aceptaba ser ignorada. Leo redujo el paso. Observó que el sobre llevaba un sello eclesiástico muy antiguo, casi borrado por el tiempo. También notó un detalle extraño: la fecha escrita en la esquina superior pertenecía a hacía casi 7 décadas, pero alguien había añadido recientemente una nueva anotación con tinta fresca. «¿Cuánto tiempo lleva esperando?», preguntó con calma. La mujer giró apenas el rostro. 68 años, aunque hoy solo me quedan 2 horas. Los acompañantes del padre Leo intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos susurró: «Santidad, no es el momento. Es un asunto archivado desde hace décadas». Leo permaneció inmóvil. La anciana apretó el sobre contra su pecho y añadió con una serenidad que resultaba más dolorosa que cualquier grito: «A las 6 de la tarde volverán a esconder la verdad, y esta vez esperan que yo muera antes de que alguien vuelva a abrir esa puerta». En ese preciso instante, un cardenal apareció al final del pasillo. Al ver el sobre en las manos de la mujer, su rostro perdió todo el color. Nadie imaginaba que aquella mujer solo había pedido una cosa durante casi toda su vida: que alguien leyera un expediente antes de volver a cerrarlo. Su nombre era María Bellini. Tenía 100 años. Había perdido la vista, a casi toda su familia y la fuerza de sus piernas, pero todavía conservaba la voluntad suficiente para viajar hasta Roma con un único propósito. Si nadie actuaba antes de las 6 de la tarde, el archivo volvería a quedar restringido durante 30 años. 30 años. Para la mayoría de las personas era apenas un plazo administrativo. Para María era una sentencia definitiva. No viviría lo suficiente para conocer la verdad sobre su hermano. Pero el problema ya no era solamente ella. Si aquel expediente desaparecía otra vez, también quedarían sepultados los nombres de otras personas cuya historia jamás había sido contada. Familias enteras seguirían creyendo una versión incompleta de los hechos. Héroes permanecerían olvidados y decisiones tomadas por hombres poderosos continuarían protegidas bajo el peso del silencio. Padre Leo volvió a mirar el sobre. «¿Qué contiene exactamente?». María respiró despacio. «No contiene respuestas, contiene las preguntas que nadie quiso escuchar». El cardenal que acababa de llegar intervino con voz medida: «Santidad, ese asunto fue revisado hace muchos años. Los documentos nunca pudieron verificarse completamente. Reabrirlos solo provocaría confusión y dañaría a muchas personas que nada tuvieron que ver con aquellos acontecimientos». Leo no respondió de inmediato. Había aprendido que las palabras cuidadosamente elegidas también podían ocultar miedo. Observó al cardenal durante unos segundos. No parecía un hombre cruel. Parecía un hombre que llevaba demasiado tiempo defendiendo una decisión que ya no sabía cómo justificar. Entonces ocurrió algo inesperado. Un joven archivero salió del edificio llevando varias cajas destinadas al depósito histórico. Al pasar junto a ellos, una carpeta cayó al suelo. Las hojas se dispersaron por el corredor. Mientras todos corrían a recogerlas, Padre Leo alcanzó a leer una sola línea escrita en una de aquellas páginas. Transferencia definitiva autorizada, 6. Faltaban menos de 2 horas. Y, por primera vez, comprendió que alguien tenía mucha prisa por cerrar aquella historia antes de que pudiera ser escuchada. Mucho antes de que un expediente amenazara con desaparecer para siempre, María Bellini ya había aprendido a convivir con otro tipo de ausencia. Vivía en un pequeño apartamento al norte de Roma junto a Sofía Rinaldi,
una vecina viuda que, con los años, había terminado convirtiéndose en la familia que la vida le había dejado. Cada mañana comenzaba exactamente igual. María despertaba antes del amanecer, preparaba café guiándose únicamente por el sonido del agua hirviendo y recorría con la punta de los dedos los muebles de su casa, como quien vuelve a saludar a viejos amigos. Nunca permitía que Sofía hiciera aquello por ella. Mientras pueda contar los pasos, todavía puedo vivir con dignidad, solía decir. Después regaba las 2 macetas que conservaba en el balcón. No podía ver las flores desde hacía muchos años, pero recordaba perfectamente el color de cada una. Las rosas no necesitan que las mire para seguir floreciendo. Aquella frase resumía toda su manera de vivir. Cada domingo asistía a misa. Nunca ocupaba los primeros bancos. Prefería sentarse cerca de una columna desde donde pudiera reconocer las voces de los niños, el sonido del órgano y el silencio que precedía a la consagración. Rezaba poco. Escuchaba mucho. Su fe nunca había consistido en pedir milagros. Solo pedía no morir antes de conocer la verdad. En una vieja cómoda de madera guardaba un pequeño equipaje que jamás deshacía del todo. Dentro había apenas unas mudas de ropa, un rosario gastado que había pertenecido a su madre y un sobre amarillento envuelto cuidadosamente en un pañuelo de lino. Sofía conocía la rutina. Cada cierto tiempo preguntaba lo mismo. ¿Todavía piensas viajar? María respondía siempre igual. Cuando llegue la carta correcta. Durante décadas esa respuesta pareció imposible. Muchos sacerdotes habían cambiado de parroquia. Muchos funcionarios se jubilaron. Incluso algunos historiadores aseguraban que el caso nunca podría aclararse. Pero María jamás quemó aquel sobre. Ni permitió que nadie lo archivara entre los recuerdos de una anciana obstinada. Porque para ella no era un recuerdo. Era una promesa pendiente. Quienes la conocían en el barrio la describían como una mujer amable que nunca hablaba mal de nadie. Si algún vecino enfermaba, ella preparaba sopa. Si un niño suspendía un examen, lo animaba con una paciencia infinita. Siempre encontraba una palabra de esperanza para los demás. Solo existía un tema sobre el que guardaba un silencio absoluto. Su hermano. Nadie sabía realmente quién había sido. Nadie conocía por qué, al escuchar ese nombre, María apretaba instintivamente el sobre contra el pecho. Hasta que, una mañana de otoño, el cartero llamó a su puerta. No traía una invitación. No traía una disculpa. Traía una notificación administrativa enviada por error. Y bastó leer las primeras líneas para comprender que alguien estaba a punto de enterrar definitivamente la única verdad que había esperado durante 68 años. Cuando Sofía preparó el equipaje para viajar a Roma, creyó que María llevaría únicamente la ropa imprescindible. Sin embargo, antes de cerrar la pequeña maleta, la anciana pidió algo muy concreto. El sobre, no olvides el sobre. Sofía sonrió con ternura. Jamás lo olvidaría. No era un simple sobre envejecido. El papel estaba amarillento, los bordes habían perdido firmeza y el sello de cera apenas conservaba su relieve. Aún así, María lo protegía envuelto en un pañuelo blanco que su madre había bordado muchos años antes. Nadie, salvo ella, conocía toda su historia. Había llegado a su casa en el invierno de 1958. Aquella mañana, un sacerdote desconocido llamó a la puerta de los Bellini con una invitación oficial. En nombre de una comisión eclesiástica, la familia era convocada al Vaticano para una ceremonia donde, según decía el documento, Pietro Bellini recibiría un reconocimiento póstumo por un acto extraordinario de valentía realizado durante los últimos meses de la guerra. Los padres de María lloraron de alegría. Después de tantos años de silencio, alguien por fin pronunciaba el nombre de su hijo. Su madre planchó el único vestido elegante que conservaba. Su padre pidió prestada una chaqueta para la ocasión. María, que entonces era una muchacha, pasó toda la noche imaginando el momento en que escucharían oficialmente la verdad. Pero la ceremonia nunca ocurrió. Después de esperar durante horas en un pasillo del Vaticano, un funcionario salió para comunicar que el acto había sido suspendido por razones administrativas. Recibirán una nueva fecha muy pronto. Aquella nueva fecha jamás llegó. Los meses se transformaron en años. Los años en décadas.
Los padres de María murieron convencidos de que alguien había olvidado cumplir una promesa. Ella conservó el sobre. No porque creyera en los papeles, sino porque representaba la última palabra que el mundo había pronunciado sobre su hermano. Mientras el resto de la familia vendía muebles para sobrevivir y el tiempo borraba lentamente las fotografías, aquel sobre permanecía intacto. Nunca fue colocado en un cajón cualquiera. Dormía junto a su cama. La acompañó en cada mudanza. Incluso cuando perdió la vista, seguía reconociéndolo con la yema de los dedos. Sabía exactamente dónde estaba cada pliegue del papel. Por eso, cuando llegó la reciente notificación enviada por error anunciando que el expediente sería sellado nuevamente, decidió guardar ambos documentos juntos. El pasado y el presente. La promesa incumplida y el último plazo. Cuando Padre Leo sostuvo el sobre por primera vez, sintió algo extraño. No era su peso. Era la reacción del cardenal Alessandro Beri. Durante apenas un segundo, el purpurado dejó de mirar a María y fijó los ojos exclusivamente en el sello antiguo del sobre. Después desvió la mirada demasiado deprisa. Padre Leo no dijo nada. Solo devolvió el sobre a la anciana. ¿Quién fue la última persona que lo abrió?, preguntó. María respondió sin vacilar. Mi madre, el día que regresamos del Vaticano. Y desde entonces. Ella negó lentamente con la cabeza. Nadie. El cardenal intervino antes de que pudiera formularse otra pregunta. Santidad, deberíamos dirigirnos a la ceremonia. Todos están esperando. Leo asintió con cortesía. Pero mientras caminaba hacia el edificio principal, una duda comenzó a crecer en su interior. ¿Por qué un hombre acostumbrado a custodiar miles de documentos antiguos había palidecido al ver un simple sobre que, según la versión oficial, ya no tenía ningún valor? El error que llevó a María de regreso al Vaticano comenzó con una carta que nunca debió llegar a su buzón. Era un sobre blanco, impersonal, con el membrete de la Oficina Central de Conservación Histórica. No llevaba ninguna nota de cortesía ni una explicación. Solo una referencia administrativa y un número de expediente que María conocía mejor que cualquier dirección. Fue Sofía quien leyó el contenido en voz alta. Al principio creyó que se trataba de un aviso rutinario. Después guardó silencio. ¿Qué dice?, preguntó María. Sofía tardó unos segundos en responder. Hablan de una transferencia definitiva. ¿Transferencia de qué? Del expediente de Pietro. La habitación quedó inmóvil. Sofía continuó leyendo. Según la resolución, toda la documentación relacionada con el caso Bellini sería trasladada esa misma semana a una sección de acceso restringido destinada a documentos históricos de consulta excepcional. El procedimiento había sido aprobado por una comisión interna y, una vez ejecutado, cualquier nueva solicitud quedaría suspendida durante 30 años. María no preguntó nada más. Solo extendió lentamente la mano. Sofía colocó la carta entre sus dedos. La anciana recorrió el relieve del papel como si pudiera descubrir la verdad únicamente tocándolo. ¿Hay alguna firma? Sí. ¿De quién? Sofía leyó el nombre. Cardenal Alessandro Beri. María respiró hondo. Aquel apellido despertó un recuerdo que llevaba décadas dormido. No sabía por qué. Pero estaba segura de haberlo escuchado mucho antes de perder la vista. A la mañana siguiente viajaron hasta la oficina que figuraba en la carta. El edificio ocupaba una antigua dependencia administrativa cercana al Vaticano, lejos de las zonas visitadas por los peregrinos. Allí no había vitrales ni esculturas. Solo pasillos grises, archivadores metálicos y puertas numeradas. Después de esperar casi una hora, una empleada las recibió detrás de un mostrador. Su voz era amable. Su respuesta, completamente fría. El expediente ya tiene una resolución definitiva. Solo deseo leerlo una vez, pidió María. No es posible. Llevo esperando 68 años. La mujer bajó la mirada. Durante un instante pareció dudar. Luego consultó la pantalla de su ordenador y habló con el mismo tono aprendido en cientos de trámites similares. Las normas internas no permiten excepciones. ¿Quién decidió eso? La comisión correspondiente. ¿Puedo hablar con alguno de sus miembros?
La funcionaria negó con delicadeza. No reciben visitas sin cita previa. Sofía dio un paso adelante. Al menos explíquenos por qué ahora. ¿Por qué justamente este mes? La empleada vaciló. Miró discretamente hacia una puerta de cristal situada al fondo del pasillo. Detrás de ella, dos hombres conversaban mientras revisaban varias carpetas. Uno de ellos levantó la vista. Al ver a María, frunció el ceño. No salió a saludarlas. Simplemente hizo un leve gesto con la cabeza. La empleada entendió el mensaje. Su expresión cambió de inmediato. Lo siento mucho, señora Bellini. La decisión ya no puede modificarse. Tomó un sello de tinta. Lo apoyó sobre un formulario. Solicitud denegada. El sonido del sello golpeando el papel resonó en el silencio como una puerta cerrándose. María no discutió. No lloró. Solo preguntó una última cosa. ¿Alguien ha leído realmente el expediente antes de decidir esconderlo otra vez? La empleada permaneció inmóvil. No respondió. Y aquel silencio dijo mucho más que cualquier explicación. Mientras abandonaban el edificio, un joven archivero salió apresuradamente con una caja llena de documentos. Al pasar junto a María, uno de los expedientes resbaló al suelo. Las hojas quedaron dispersas sobre la acera. El muchacho se agachó para recogerlas con evidente nerviosismo. Antes de que lograra guardarlas todas, Sofía alcanzó a ver una página abierta. En la esquina inferior aparecía una anotación manuscrita. No era una firma. Era una advertencia. No destruir. Contiene testimonios pendientes de verificar. Sofía sintió un escalofrío. Si todavía existían testimonios pendientes. Entonces alguien había decidido cerrar el caso sin escuchar toda la verdad. A las 10 de la mañana, mientras María descansaba en una pequeña cafetería cercana a la plaza de Santa Ana, el mismo expediente que acababa de serle negado era discutido al otro lado de los muros del Vaticano. No en una sala solemne, sino en una discreta sala de reuniones del Departamento de Conservación Histórica. Sobre la mesa había 4 carpetas idénticas. En la portada de cada una aparecía el mismo número de expediente. Ninguna llevaba el nombre de Pietro Bellini. Solo un código administrativo. El cardenal Alessandro Beri presidía la reunión acompañado por la directora del archivo, un asesor jurídico, un secretario encargado de levantar el acta y un joven archivero que apenas llevaba unos meses trabajando allí. El secretario comenzó leyendo el informe. Punto único del orden del día. Traslado definitivo del expediente H. 1944-73 al Fondo Histórico de Acceso Restringido. Todo parecía rutinario. La directora tomó la palabra. La documentación contiene testimonios incompletos, correspondencia privada y referencias a instituciones que ya no existen. Su difusión podría generar interpretaciones erróneas sobre hechos ocurridos durante el periodo de posguerra. El asesor jurídico añadió otra razón. Además, existen descendientes de varias familias mencionadas en los documentos. Publicar información sin una revisión exhaustiva podría causar un daño irreparable a personas completamente ajenas a los acontecimientos originales. Nadie discutió aquellas afirmaciones. Sobre el papel resultaban razonables. Incluso prudentes. El cardenal Beri permanecía en silencio. Cuando finalmente habló, lo hizo con serenidad. Nuestra obligación no es alimentar polémicas históricas. También debemos proteger el bien común y evitar que documentos incompletos destruyan décadas de trabajo pastoral. El secretario anotó cada palabra. Proteger el bien común. Aquella expresión apareció 2 veces en el acta. Después intervino el joven archivero. Su voz sonó insegura. Con el debido respeto, todavía hay declaraciones sin verificar. La directora levantó la vista. ¿A qué se refiere? El muchacho abrió una carpeta. Hay referencias a varios testigos que nunca fueron entrevistados oficialmente. También existe una nota indicando que parte del expediente desapareció antes de concluir la investigación. La sala quedó en silencio. El asesor jurídico respondió primero. Precisamente por eso no puede presentarse como un caso resuelto. El joven insistió. Pero tampoco parece un caso cerrado. El cardenal observó al muchacho durante unos segundos.
No había enfado en su rostro. Solo cansancio. ¿Cómo se llama? Luca Ferri. Señor Ferri, la historia está llena de documentos incompletos. Si esperáramos pruebas absolutas para archivar cada expediente, nunca terminaríamos nuestro trabajo. Luca bajó la mirada. Aceptó la explicación. Al menos por un momento. La reunión continuó. Se revisaron fechas, firmas, registros de custodia. Cada documento parecía estar correctamente clasificado. Sin embargo, cuando el secretario pasó la última hoja para obtener la firma definitiva, ocurrió un detalle tan pequeño que casi nadie le prestó atención. La fecha de la autorización principal decía 14 de octubre. Pero el informe que justificaba aquella autorización había sido redactado oficialmente 2 días después. Luca fue el único que lo advirtió. Frunció el ceño. Volvió a comparar ambas páginas. No podía ser. Ningún documento podía aprobarse antes de existir. Levantó discretamente la mano. Disculpen, creo que hay un error en las fechas. La directora tomó los papeles. Los observó apenas unos segundos. Debe tratarse de un fallo de impresión. Extendió la mano. Déjeme esos documentos. Luca obedeció. Ella colocó las hojas dentro de la carpeta y las cerró inmediatamente. Lo corregiremos antes del traslado. La reunión siguió adelante como si nada hubiera ocurrido. Solo Luca permaneció inquieto. Mientras todos abandonaban la sala, recordó una frase que su antiguo profesor de archivística repetía constantemente. Los grandes engaños casi nunca empiezan con una mentira enorme. Empiezan con una fecha que nadie decide comprobar. Aquella tarde, mientras las campanas marcaban las 4, Luca abrió discretamente el registro digital para verificar la fecha original del informe. La pantalla tardó unos segundos en cargar. Cuando por fin apareció el historial de modificaciones, dejó de respirar. El documento no había sido creado 2 días después. Había sido modificado 2 días después. Y alguien acababa de borrar el nombre de la persona que realizó ese cambio. Luca Ferri apenas durmió aquella noche. La anomalía en las fechas seguía dando vueltas en su cabeza. No era una prueba de que existiera una conspiración, pero sí era suficiente para impedir que un archivero honesto pudiera seguir trabajando como si nada hubiera ocurrido. Mientras tanto, María tomó una decisión distinta. Quiero intentarlo una vez más. Sofía la miró con preocupación. Ayer ya nos dijeron que no. Ayer hablaron con una anciana. Hoy hablarán con la hermana de Pietro Bellini. Regresaron al edificio administrativo poco después de las 9 de la mañana. El vestíbulo estaba más concurrido que el día anterior. Funcionarios, sacerdotes y empleados entraban y salían con carpetas bajo el brazo. Nadie parecía tener tiempo para reparar en una mujer centenaria apoyada en un bastón. Tomaron un número. Esperaron. 30 minutos. Después 40. 1 hora. Cada vez que la pantalla anunciaba un turno nuevo, Sofía levantaba la vista con esperanza. El suyo nunca aparecía. Finalmente, la misma empleada del día anterior salió del mostrador. Esta vez su expresión era diferente. Parecía incómoda incluso antes de hablar. Señora Bellini, lamento informarle que su solicitud no podrá revisarse hoy. ¿Por qué? La comisión ya no se encuentra en el edificio. María inclinó ligeramente la cabeza. La comisión o las personas que no quieren verme. La mujer guardó silencio. No supo qué responder. En ese momento apareció Luca con varias carpetas entre las manos. Reconoció inmediatamente a María. También recordó la pregunta que ella había hecho el día anterior. ¿Alguien ha leído realmente el expediente? Por un instante estuvo a punto de acercarse. Pero un supervisor los llamó desde el otro extremo del pasillo. Ferri. Luca giró. Necesitamos esas cajas inmediatamente. Volvió a mirar a María. Ella seguía esperando una respuesta que nadie parecía dispuesto a darle. Antes de marcharse, Luca tomó una decisión casi imperceptible. Al pasar junto al mostrador, dejó caer accidentalmente una pequeña tarjeta de consulta archivística. Sofía la recogió.
En el reverso había una dirección escrita a mano. No llevaba firma. Solo una frase. No todos estamos de acuerdo. Vayan hoy a las 5 a la antigua lavandería. Sofía escondió rápidamente la tarjeta antes de que alguien pudiera verla. La empleada fingió no darse cuenta. Quizá realmente no la había visto. O quizá también estaba cansada de repetir negativas que nunca había elegido pronunciar. Cuando María y Sofía abandonaban el edificio, un hombre de traje oscuro salió apresuradamente detrás de ellas. No las llamó. No intentó detenerlas. Simplemente tomó una fotografía del sobreantiguo que María llevaba entre las manos. Después hizo una llamada telefónica. Sí. Hizo una pausa mientras observaba cómo las dos mujeres se alejaban lentamente. La anciana todavía conserva el sobre. Al otro lado de la línea hubo unos segundos de silencio. Finalmente llegó una única instrucción. Entonces asegúrense de que esta tarde no llegue a manos del padre Leo. Por primera vez desde que María había regresado al Vaticano, quedaba claro que alguien ya no solo quería proteger un expediente. Ahora también intentaba impedir que la verdad encontrara a la única persona capaz de escucharla. A las 5 menos 20 de la tarde, el antiguo edificio de lavandería permanecía casi desierto. Las ceremonias oficiales absorbían toda la actividad del Vaticano. Los invitados caminaban hacia el gran salón, los fotógrafos preparaban sus cámaras y los responsables del protocolo revisaban una vez más el orden de los discursos. Era exactamente el momento perfecto para que nadie prestara atención a un rincón olvidado. María llegó apoyada en el brazo de Sofía. No sabía quién había escrito aquella dirección. Tampoco sabía si podía confiar en ella. Pero después de esperar 68 años, el miedo a equivocarse ya era menor que el miedo a no hacer nada. El viejo banco de piedra seguía bajo el arco. El sonido de una tubería goteando rompía el silencio. No había nadie. Tal vez fue una broma, susurró Sofía. María negó lentamente. No. Entonces escuchó unos pasos. No eran apresurados. Eran tranquilos. Medidos. Un joven apareció desde la puerta lateral llevando una carpeta marrón bajo el brazo. Era Luca Ferri. Miró varias veces hacia ambos extremos del pasillo antes de acercarse. Señora Bellini. Sí. Yo dejé la tarjeta. Sofía dio un paso adelante. ¿Por qué? Luca tragó saliva. Porque alguien está intentando que este expediente desaparezca antes de que el padre Leo pueda verlo. María permaneció en silencio. No parecía sorprendida. Solo preguntó. ¿Ha leído usted el expediente? Luca bajó la mirada. No completo. Entonces no invente respuestas. El joven asintió inmediatamente. Aquella corrección le recordó que estaba delante de una mujer que llevaba décadas esperando hechos, no opiniones. Abrió la carpeta. Dentro había únicamente 3 copias. No el expediente completo. Solo 3 documentos. No pude sacar más sin levantar sospechas. El primero era la orden de transferencia. El segundo, un registro de modificaciones del archivo digital. El tercero era una hoja donde aparecía una lista de testimonios pendientes. En esa lista había 7 nombres. Solo 2 tenían una marca. Los otros 5 nunca habían sido entrevistados oficialmente. Padre Leo apareció en ese instante por el extremo del corredor. Había abandonado discretamente el recorrido preparado por el protocolo después de recordar la mirada del cardenal al ver el viejo sobre. Uno de sus colaboradores trató de detenerlo. Santidad, el acto comenzará en 15 minutos. Leo respondió sin dejar de caminar. Entonces aún tenemos 15 minutos para averiguar por qué alguien teme tanto a una anciana. Al llegar frente a María, no tomó inmediatamente los documentos. Primero observó el sobre que ella seguía abrazando. Después miró a Luca. ¿Son originales? Copias certificadas. ¿Quién autorizó hacerlas? Luca dudó unos segundos. Nadie. Entonces asumió un riesgo importante. Sí. Leo no respondió. Simplemente comenzó a leer. Tardó menos de un minuto en detectar algo que nadie había mencionado.
En la lista de testigos había un nombre rodeado por un pequeño círculo hecho a lápiz. No era una marca oficial. Parecía la anotación apresurada de alguien que pretendía volver más tarde. ¿Quién es esta persona?, preguntó señalando el nombre. Luca negó con la cabeza. No lo sé. El expediente no lo explica. Antes de que pudiera añadir una palabra más, una voz resonó detrás de ellos. Santidad. Todos se giraron. El cardenal Alessandro Beri acababa de llegar acompañado por dos responsables del archivo. Su expresión era serena. Demasiado serena. La ceremonia está a punto de comenzar. No conviene que se deje influir por documentos sacados de contexto. Padre Leo cerró lentamente la carpeta. No discutió. No acusó a nadie. Solo hizo una pregunta. Si esos documentos no significan nada, ¿por qué había tanta prisa por impedir que llegaran hasta mis manos? Nadie respondió. Entonces Leo tomó una decisión. Antes de asistir a cualquier ceremonia, quiero conocer personalmente al primer testigo cuyo nombre aparece en esta lista. Padre Leo no cambió el rumbo por impulso. Cambió el rumbo porque había aprendido que, cuando demasiadas personas insistían en mostrar exactamente el mismo camino, era prudente preguntarse qué estaban intentando ocultar. Mientras el cardenal Alessandro Beri regresaba hacia la ceremonia acompañado por los responsables del archivo, Leo permaneció unos segundos contemplando la lista de testigos. Había 7 nombres. 5 jamás habían sido entrevistados. Solo uno seguía viviendo en Roma. Junto a ese nombre aparecía una dirección escrita a mano. No pertenecía al expediente original. Había sido añadida muchos años después. ¿Quién escribió esto?, preguntó. Luca negó lentamente con la cabeza. No existe ningún registro. Leo deslizó el dedo por el borde del papel. La tinta era distinta. Más reciente. Alguien había intentado ayudar a un futuro investigador, sin dejar constancia oficial. Vamos allí. Uno de los miembros del protocolo se acercó apresuradamente. Santidad, el acto comenzará en menos de 10 minutos. Leo levantó la vista. La ceremonia puede empezar sin mí. La verdad no. La dirección condujo al pequeño grupo hasta una antigua residencia parroquial situada a pocas calles del Vaticano. El edificio había servido durante años como alojamiento para religiosas jubiladas. Ahora apenas permanecían allí 4 ancianas y una enfermera. Fue ella quien abrió la puerta. Buenas tardes. Padre Leo sonrió. Buscamos a Sor Beatriz Conti. La mujer permaneció inmóvil durante unos segundos. ¿Quién desea verla? Solo queremos hacerle unas preguntas sobre un expediente de hace muchos años. La enfermera bajó la voz. Hace semanas que varias personas vienen preguntando por ella. Todos guardaron silencio. ¿Quién es? No lo sé. Nunca dieron sus nombres. Solo preguntaban si todavía recordaba la guerra. Leo intercambió una mirada con Luca. Aquello significaba que no eran los únicos investigando. La enfermera los condujo hasta una pequeña habitación iluminada por la luz cálida del atardecer. Sor Beatriz tenía 96 años. Su espalda estaba encorvada. Sus manos temblaban ligeramente. Pero sus ojos seguían conservando una claridad sorprendente. Cuando vio entrar a Padre Leo intentó levantarse. Él se lo impidió con un gesto amable. No se esfuerce. Prefiero sentarme a su lado. La religiosa sonrió. Hace mucho tiempo que nadie dice eso. Leo esperó unos segundos antes de formular la primera pregunta. No habló de culpables. No mencionó conspiraciones. Solo colocó sobre la mesa una copia de la lista. ¿Reconoce este documento? Sor Beatriz acercó lentamente los lentes. Sus dedos comenzaron a temblar con mayor fuerza. Pensé que lo habían destruido. Entonces, sí lo conoce. Ella cerró los ojos. Lo vi una sola vez. Hace más de 60 años. Luca contuvo la respiración. ¿Qué recuerda? La anciana respondió despacio. Recuerdo a un muchacho. No tendría más de 20 años. Llegó una noche completamente empapado por la lluvia. Traía un camión.
Y 23 niños. Padre Leo no la interrumpió. Ella continuó. Estaba aterrorizado. No hablaba como un héroe. Hablaba como alguien que sabía que quizá no volvería a ver a su familia. María apretó con fuerza el viejo sobre. Por primera vez escuchaba a alguien describir a su hermano como una persona real. No como un nombre perdido entre documentos. Leo hizo una segunda pregunta. ¿Usted vio qué ocurrió después? Sor Beatriz negó lentamente. No. Solo vi que entregó a los niños. Y antes de marcharse dijo una frase que jamás pude olvidar. La habitación quedó completamente en silencio. ¿Qué dijo? La religiosa levantó lentamente la cabeza. Dijo. Si algún día preguntan quién los salvó, no digan mi nombre. Digan solamente que alguien llegó antes que el miedo. María comenzó a llorar en silencio. Pero antes de que pudiera hablar, alguien llamó con fuerza a la puerta principal de la residencia. 3 golpes secos. La enfermera salió al pasillo. Regresó apenas unos segundos después, completamente pálida. Santidad. Hay 2 hombres del archivo central. Dicen que vienen a recoger todos los documentos personales de Sor Beatriz porque han ordenado trasladarla esta misma noche. Las palabras de la enfermera dejaron la habitación suspendida en un silencio insoportable. ¿Trasladarla? Preguntó Padre Leo con calma. Eso dijeron. Afirmaron que esta residencia ya no puede atender adecuadamente sus necesidades médicas. Sor Beatriz soltó una breve risa. No era una risa de alegría. Era el sonido cansado de alguien que había vivido lo suficiente para reconocer una excusa. Llevo aquí 11 años, murmuró. Y nunca antes les preocupó mi salud. Lucas sintió un escalofrío. Aquello ya no parecía una simple coincidencia. Padre Leo se levantó lentamente. Permítame hablar con ellos. Al salir al pasillo encontró a 2 hombres vestidos con trajes oscuros. Ninguno llevaba sotana. Ambos sostenían carpetas oficiales con el sello del archivo central. El mayor dio un paso adelante. Santidad. Buenas tardes. Hemos venido a cumplir una orden administrativa. Leo extendió la mano. ¿Puedo verla? El hombre entregó el documento. Padre Leo lo leyó sin prisas. La orden autorizaba el traslado inmediato de Sor Beatriz a otro centro asistencial, por motivos organizativos. Todo parecía correcto. Firmas. Sellos. Fechas. Sin embargo, había algo extraño. El documento había sido emitido aquella misma tarde. Exactamente 40 minutos después de que Lucas sacara las copias del expediente. Leo levantó la vista. ¿Quién solicitó este traslado? La Oficina de Coordinación Patrimonial. ¿Y por qué con tanta urgencia? No disponemos de esa información. La respuesta sonó demasiado ensayada. Dentro de la habitación, María escuchaba cada palabra. No podía ver los rostros. Pero distinguía perfectamente cuando alguien hablaba desde la verdad y cuando simplemente repetía una orden. Entonces pidió permiso para acercarse. Sofía la ayudó a caminar lentamente hasta la puerta. La anciana se quedó frente a los 2 funcionarios. ¿Podría hacerles una pregunta? Los hombres intercambiaron una mirada. Por supuesto. ¿Alguno de ustedes conoce personalmente a Sor Beatriz? Ambos negaron con la cabeza. ¿Han hablado alguna vez con ella? No. Entonces. María sonrió con una tristeza inmensa. ¿Cómo saben que necesita marcharse precisamente hoy? Ninguno respondió. No porque no quisiera. Porque no podía. Padre Leo devolvió cuidadosamente la orden. Sor Beatriz permanecerá aquí esta noche. El funcionario respiró hondo. Santidad, nosotros solo cumplimos instrucciones. Y yo también. Los 2 hombres guardaron silencio. No insistieron. Sabían perfectamente quién tenía la última palabra. Abandonaron el edificio sin añadir una sola frase. Pero antes de subir al automóvil, uno de ellos realizó una llamada. Luca alcanzó a escuchar únicamente 4 palabras. No fue posible. Cuando regresaron junto a Sor Beatriz,
la anciana permanecía contemplando un pequeño crucifijo de madera colgado sobre la pared. Padre Leo volvió a sentarse frente a ella. Antes dijo que Pietro pronunció una frase que nunca olvidó. Ella sintió. Sí. ¿Recuerda algo más? La religiosa cerró los ojos. Durante unos segundos pareció regresar 80 años atrás. Recuerdo sus manos. Todos se sorprendieron. No esperaban esa respuesta. ¿Sus manos?, preguntó Leo. Temblaban muchísimo. Parecía incapaz de sostener los documentos que llevaba. Yo le dije que se calmara. Él respondió. Si dejo de temblar, significará que ya no entiendo lo que está pasando. María dejó escapar un sollozo. Aquellas palabras eran exactamente propias de su hermano. Cuando era niño, Pietro siempre decía que desconfiaba de las personas que nunca tenían miedo de hacer daño. Sor Beatriz continuó hablando. Antes de marcharse me entregó un papel. Dijo que, si algún día él no regresaba, alguien debía conservarlo. Luca abrió los ojos con sorpresa. ¿Todavía lo tiene? La anciana negó lentamente. No. Pensé que había desaparecido hace muchos años. Pero hace unos meses. Mientras ordenaban antiguos armarios de la residencia. Volvió a aparecer. Todos quedaron inmóviles. ¿Dónde está? Sor Beatriz señaló una pequeña cómoda situada junto a la ventana. La enfermera abrió el cajón. Dentro solo había un rosario, varias fotografías antiguas y una Biblia completamente desgastada. Nada más. La mujer frunció el ceño. Estaba aquí. Lo recuerdo perfectamente. Revisaron cada cajón. Cada estante. Cada caja. El papel había desaparecido. Entonces la enfermera recordó algo. Esta mañana entró personal de mantenimiento para cambiar una lámpara. Nadie les prestó atención porque llevaban credenciales oficiales. Lucas sintió como el corazón comenzaba a latir con fuerza. No estaban llegando tarde a descubrir la verdad. Alguien iba siempre un paso por delante. Y, por primera vez desde que aquella historia comenzó, Padre Leo comprendió que ya no luchaban únicamente contra el peso del pasado. Luchaban contra personas que seguían actuando en el presente para impedir que ese pasado saliera definitivamente a la luz. Durante varios minutos nadie pronunció una sola palabra. La cómoda había sido revisada 2 veces. Después una tercera. La Biblia fue abierta página por página. Las fotografías antiguas fueron separadas cuidadosamente. No había rastro del papel que Sor Beatriz recordaba con tanta claridad. Luca respiró profundamente. Llegamos tarde. Padre Leo negó con tranquilidad. No necesariamente. Todos lo miraron. Leo tomó la vieja Biblia entre sus manos. Era un ejemplar gastado por décadas de uso. El cuero estaba cuarteado, las esquinas desgastadas y muchas páginas conservaban pequeñas anotaciones hechas con lápiz. No buscaba un documento. Buscaba un hábito. Hermana Beatriz, preguntó con voz serena, ¿dónde guardaba usted las cosas importantes cuando era joven? La religiosa sonrió apenas. Nunca donde todos esperaban encontrarlas. Leo continuó hojeando lentamente. En el libro de los Salmos encontró una flor completamente seca. En el Evangelio de Lucas apareció una pequeña estampita de la Virgen. Nada más. Cuando llegó al Evangelio de Juan, notó algo extraño. Varias páginas estaban ligeramente más gruesas que las demás. Con mucho cuidado separó 2 hojas que parecían pegadas por el paso del tiempo. Entre ellas apareció un pequeño trozo de papel doblado 4 veces. Nadie respiró. Sor Beatriz llevó una mano al pecho. Pensé que lo habían robado. Leo abrió lentamente el papel. No era una carta larga. Apenas unas pocas líneas escritas con tinta azul. La letra pertenecía claramente a un muchacho joven. Algunas palabras estaban torcidas, como si hubiera escrito con prisa. Padre Leo comenzó a leer en voz alta. Hermana. Si algún día alguien pregunta por estos niños, no diga que fui valiente. María cerró los ojos. Aquella era la manera en que Pietro hablaba. Siempre desconfiaba de las personas que necesitaban parecer héroes.
Leo continuó. Solo tuve miedo de obedecer una lista que decía quién merecía vivir. El silencio se hizo aún más profundo. Si regreso, rompa este papel. Si no regreso, entréguelo únicamente a alguien que prefiera la verdad antes que su propia tranquilidad. La carta terminaba con una sola firma. Pietro Bellini. María comenzó a llorar sin hacer ruido. Durante 68 años había conservado un sobre lleno de preguntas. Ahora, por primera vez, escuchaba palabras escritas por su hermano pocos días antes de desaparecer. Pero padre Leo no apartó inmediatamente la vista del papel. Había algo más. En el reverso aparecía un dibujo muy sencillo. No era un mapa completo. Solo el croquis de un edificio. Junto a una puerta lateral alguien había escrito dos palabras. Segundo registro. Luca frunció el ceño. Eso no figura en ningún plano del convento. Sor Beatriz observó el dibujo durante varios segundos. Después habló casi en un susurro. No es el convento. Todos giraron hacia ella. Entonces, ¿qué es? La anciana sonrió con esfuerzo. Es el antiguo depósito ferroviario donde descargaban los suministros durante la guerra. Sofía abrió los ojos con sorpresa. ¿Todavía existe? Sí. Aunque hace décadas nadie lo utiliza para lo que fue construido. Padre Leo recordó inmediatamente algo. Aquel edificio pertenecía actualmente al complejo logístico del Vaticano. Precisamente el mismo lugar donde, al día siguiente, estaba prevista una gran exposición histórica patrocinada por la Fundación Beri. Luca sintió un escalofrío. ¿Qué significa segundo registro? Sor Beatriz tardó unos segundos en responder. Pietro me dijo una sola vez que, cuando cambió la lista de los niños, tuvo que hacer dos registros diferentes. Uno era el oficial. El otro. El verdadero. La habitación quedó completamente inmóvil. Si aquello era cierto, entonces el documento más importante de toda la historia jamás había estado dentro del expediente. Seguía oculto en algún lugar relacionado con aquel antiguo depósito ferroviario. Y alguien más debía conocer su existencia. Porque, apenas unos minutos después de que padre Leo terminara de leer la carta, el teléfono de Luca comenzó a sonar. Era un número interno del archivo central. Contestó. No habló. Solo escuchó. Poco a poco su rostro perdió el color. Cuando la llamada terminó, levantó lentamente la vista hacia padre Leo. Santidad. Acaban de adelantar el traslado definitivo del expediente. Ya no será a las 6. Lo harán, dentro de una hora. Durante unos segundos nadie reaccionó. La noticia cayó sobre la habitación con el mismo peso que una sentencia. Quedaba menos de una hora. Si el expediente desaparecía, cualquier prueba encontrada después sería considerada una simple hipótesis sin respaldo documental. Padre Leo dobló cuidadosamente la carta de Pietro y la devolvió al interior de la Biblia. Esta carta ya sobrevivió 80 años, dijo con serenidad. No dejaré que vuelva a desaparecer. Después miró a Luca. ¿Quién ordenó adelantar el traslado? No lo dijeron. ¿Y quién puede hacerlo? Luca no necesitó responder. Los dos comprendían perfectamente que una decisión semejante solo podía salir de un nivel muy alto de la administración. El automóvil avanzó rápidamente por las calles internas del Vaticano. Nadie hablaba. María sostenía el viejo sobre contra su pecho. En la otra mano llevaba ahora la carta escrita por Pietro. Durante décadas había imaginado cientos de veces cómo serían las últimas palabras de su hermano. Jamás pensó que hablarían más de los niños que del mismo. Sofía rompió finalmente el silencio. ¿Qué crees que significa ese segundo registro? María respondió sin vacilar. Mi hermano nunca hacía dos copias de nada. Si escribió dos listas, era porque sabía que una de ellas podía desaparecer. Padre Leo asintió lentamente. Aquella idea coincidía con algo que llevaba tiempo inquietándolo. Toda la investigación parecía construida alrededor de un expediente. Pero quizá el verdadero documento nunca había estado allí. Quizá el expediente solo contenía la historia, mientras que el segundo registro contenía la prueba.
El antiguo depósito ferroviario permanecía casi vacío. Décadas atrás había recibido alimentos, medicinas y ayuda humanitaria para miles de desplazados. Ahora funcionaba como almacén de piezas históricas y material para exposiciones temporales. Varias personas trabajaban preparando la inauguración del día siguiente. Al ver llegar al padre Leo, todos interrumpieron inmediatamente su labor. Un responsable del edificio se acercó. Santidad. No esperábamos su visita. Leo mostró el pequeño dibujo encontrado en la carta. Necesito saber dónde estaba esta puerta. El hombre observó el croquis. Frunció el ceño. Esa entrada ya no existe. Fue tapiada durante unas reformas hace muchos años. ¿Podemos verla? Claro. Caminaron hasta el extremo más antiguo del edificio. Los ladrillos modernos contrastaban claramente con la piedra original. Allí, donde antes había existido una puerta, ahora solo quedaba un muro perfectamente enlucido. Luca recorrió la pared con la mirada. ¿Qué había detrás? Un pequeño cuarto de registros. Se utilizaba para guardar los manifiestos de carga antes de enviarlos al archivo central. María permanecía inmóvil. No podía ver el lugar. Pero extendió lentamente la mano hasta tocar los ladrillos. Los recorrió con la punta de los dedos. Después negó suavemente con la cabeza. No. Todos la miraron. ¿Qué ocurre? Preguntó Sofía. María volvió a tocar el muro. Esto no fue construido de una sola vez. Hay una parte distinta. El encargado sonrió con amabilidad. Señora. Es imposible notarlo solo tocando. Padre Leo observó nuevamente la pared. Entonces comprendió. María no estaba sintiendo el color. Estaba sintiendo la temperatura. Apoyó también la palma sobre los ladrillos. Una sección conservaba el fresco de la piedra. Otra estaba ligeramente más cálida. Como si detrás existiera un espacio vacío. Leo miró al responsable. ¿Tienen los planos originales? Media hora después llegaron los antiguos dibujos de la construcción. Luca los extendió sobre una mesa. Comparó cuidadosamente el plano de 1943 con el actual. De pronto encontró la diferencia. Aquí. Señaló un pequeño rectángulo. En los planos antiguos aparecía una habitación de apenas 3 metros de ancho. En los modernos. Esa habitación había desaparecido. No estaba demolida. Simplemente había dejado de existir sobre el papel. El encargado comenzó a ponerse nervioso. Eso debe de ser un error del arquitecto. Pero Luca ya no estaba escuchando. Había encontrado otra coincidencia. El número asignado a aquella pequeña habitación era exactamente el mismo que aparecía escrito, casi borrado, en el reverso de la carta de Pietro. Registro 2B. Padre Leo respiró profundamente. Ya no era una intuición. Era una dirección. Entonces pidió una herramienta. Uno de los operarios trajo un pequeño martillo de goma utilizado para revisar muros antiguos. Leo golpeó suavemente la pared. Tac. Sonido sólido. Un paso más. Tac. Otra vez sólido. Cuando llegó al centro del muro, el sonido cambió. Toc. Hueco. Todos permanecieron inmóviles. Luca volvió a golpear exactamente en el mismo lugar. El mismo eco. Detrás de aquella pared seguía existiendo una habitación. Y alguien había dedicado décadas enteras a fingir que jamás había estado allí. En ese mismo instante, el teléfono del encargado comenzó a sonar. Miró la pantalla. Su expresión cambió inmediatamente. Es de la Secretaría de Administración. Padre Leo lo observó sin apartar la vista del muro. Conteste. El hombre obedeció. Solo escuchó unos segundos. Después tragó saliva. Sí. Entendido. Colgó lentamente. Nadie necesitó preguntarle qué habían dicho. Fue él mismo quien respondió. Acaban de ordenar que nadie toque esta pared. Hasta recibir autorización superior. El encargado aún sostenía el teléfono en la mano cuando el silencio cayó sobre el antiguo depósito.
Nadie necesitó preguntar quién había dado la orden. Todos comprendieron que alguien observaba cada uno de sus movimientos. Padre Leo retiró lentamente la mano del muro. No parecía enfadado. Parecía profundamente triste. ¿Quién firmó la instrucción?, preguntó. El encargado tragó saliva. No mencionaron ningún nombre, Santidad. Solo dijeron que la pared forma parte del patrimonio protegido y que cualquier intervención requiere autorización extraordinaria. Luca dio un paso adelante. Hace 20 minutos nadie hablaba de patrimonio. ¿Por qué ahora sí? El hombre bajó la cabeza. No tenía respuesta. Padre Leo volvió a observar los antiguos planos. Durante unos segundos no habló. Simplemente comparó cada línea con el muro que tenía delante. Entonces sonrió levemente. No porque hubiera encontrado la solución, sino porque acababa de descubrir otra contradicción. Luca. Sí, Santidad. Si esa habitación nunca existió, ¿por qué alguien ordenó que nadie tocara precisamente esta pared? El joven archivista quedó inmóvil. Era una pregunta imposible de responder sin admitir que detrás del muro había algo importante. Sofía también lo comprendió. ¿Quién llamó? Sabía exactamente dónde estábamos. María acariciaba en silencio la carta de Pietro. Después levantó lentamente el rostro. Mi hermano decía que las mentiras tienen una costumbre muy curiosa. Todos la miraron. Necesitan vigilarse unas a otras para no derrumbarse. Padre Leo sonrió con discreción. Aquella anciana llevaba toda una vida comprendiendo el corazón humano. Apenas unos minutos después llegaron 3 responsables de mantenimiento acompañados por un asesor jurídico del Vaticano. Vestía un elegante traje gris. Traía una carpeta negra bajo el brazo. Su actitud era impecablemente educada. Santidad. He venido para evitar un malentendido. Leo asintió. Lo escucho. El hombre abrió la carpeta. Este edificio forma parte de un conjunto histórico protegido. Cualquier intervención física requiere autorización de la Comisión de Conservación. ¿Cuánto tarda esa autorización? Normalmente. Entre 2 y 4 semanas. Luca no pudo contenerse. Dentro de 1 hora trasladarán el expediente. ¿También debemos esperar 4 semanas para hacer una pregunta? El abogado mantuvo la calma. Las normas existen precisamente para impedir decisiones precipitadas. María habló por primera vez. Llevo 68 años esperando. Creo que ya hemos superado la etapa de la precipitación. El hombre guardó silencio. No discutió con ella. Simplemente volvió a cerrar la carpeta. Padre Leo comprendió entonces que aquella conversación no buscaba convencerlos. Solo ganar tiempo. Y el tiempo era exactamente lo que ya no tenían. Leo comenzó a caminar lentamente alrededor del edificio. No buscaba una entrada. Buscaba una lógica. Las construcciones antiguas rara vez ocultaban una habitación sin dejar otra posibilidad de acceso. Al llegar a la parte trasera encontró una estrecha galería de servicio cubierta por estanterías metálicas. El polvo revelaba que casi nadie pasaba por allí. Mientras observaba la pared, algo llamó su atención. Uno de los respiraderos era mucho más reciente que los demás. El metal brillaba. Había sido sustituido pocos años atrás. Luca. ¿Qué hay detrás de ese conducto? El joven consultó rápidamente los planos. Frunció el ceño. Según esto, debería ventilar una habitación que oficialmente no existe. Todos permanecieron inmóviles. El encargado de mantenimiento empezó a ponerse nervioso. Probablemente sea un conducto antiguo que ya no conduce a ninguna parte. Padre Leo levantó una linterna que colgaba junto a una caja de herramientas. Iluminó el interior del respiradero. Solo se veía oscuridad. Después pidió un pequeño espejo. Uno de los operarios se lo entregó. Con paciencia dirigió el haz de luz hacia el fondo. Entonces apareció algo inesperado. Madera. No ladrillo. Una vieja puerta de madera permanecía todavía al otro lado del muro. Lucas sintió que el corazón se aceleraba. La habitación seguía intacta.
Simplemente había sido aislada. Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, el abogado dio un paso al frente. Santidad. Le ruego que no continúe. Leo bajó lentamente la linterna. ¿Por qué? Porque cualquier acceso no autorizado podría invalidar el valor jurídico de todo lo que se encontrara dentro. Aquella frase hizo que Luca levantara inmediatamente la vista. No había dicho. Si hubiera algo dentro. Había dicho. Todo lo que se encontrara dentro. Sin darse cuenta. Acababa de admitir que conocía la existencia de la habitación. El abogado comprendió demasiado tarde su error. Intentó corregirse. Quise decir, hipotéticamente. Pero ya era inútil. Padre Leo lo observó fijamente. Usted sabía que esa habitación sigue existiendo. El hombre no respondió. Su silencio bastó. En ese mismo instante, un vehículo negro se detuvo frente al edificio. Descendió de él el cardenal Alessandro Beri. Esta vez venía solo. Sin asistentes. Sin asesores. Sin periodistas. Caminó lentamente hasta quedar frente al padre Leo. Miró el viejo muro. Después observó la carta de Pietro que María sostenía entre las manos. Finalmente habló con una voz cansada. Santidad. Antes de derribar esa pared. Hay algo que debo confesar. Y, por primera vez desde que comenzó aquella historia, Alessandro Beri no habló como un cardenal. Habló como un hombre que llevaba demasiados años viviendo bajo el peso de un secreto que ya no podía sostener. Nadie habló. Ni Luca. Ni Sofía. Ni siquiera María. El viento que cruzaba el antiguo depósito ferroviario parecía llevarse consigo el ruido del resto del Vaticano. A lo lejos continuaban los preparativos de la ceremonia oficial. Las campanas seguían marcando el ritmo de una jornada que, para la mayoría de las personas, transcurría con absoluta normalidad. Pero allí, frente a un muro sellado hacía décadas, el tiempo parecía haberse detenido. El cardenal Alessandro Beri permanecía inmóvil. No miraba al padre Leo. Miraba la pared. Como si durante muchos años hubiera intentado convencer a su propia conciencia de que detrás de aquellos ladrillos ya no existía nada. Finalmente respiró profundamente. No fui yo quien ordenó construir este muro. Padre Leo respondió con serenidad. Nunca pensé que lo hubiera hecho. El cardenal levantó lentamente la vista. Pero si fui yo quien decidió no preguntar nunca qué había detrás. Aquella frase pesó mucho más que cualquier confesión preparada. Porque era verdad. Y precisamente por eso resultaba insoportable. María inclinó ligeramente la cabeza. A veces, el silencio también firma documentos. Beri cerró los ojos unos segundos. Mi abuelo, Carlo Beri, escribió muchas cartas antes de morir. Yo las heredé cuando ingresé al seminario. Hizo una pausa. Durante años no tuve valor para leerlas. Luca escuchaba sin apartar la vista del cardenal. ¿Qué decían? No intentaban justificar lo que hizo. Intentaban explicar cómo empezó todo. El cardenal apoyó lentamente una mano sobre el muro. Mi abuelo no era un hombre cruel. Era un hombre convencido de que podía controlar las consecuencias de una mentira pequeña. Todos guardaron silencio. Cuando Pietro cambió la lista de los niños, los investigadores comenzaron a sospechar que alguien dentro de la administración estaba ayudando a escapar a menores perseguidos. Si descubrían toda la red, no solo arrestarían a Pietro. También a religiosas, médicos, conductores y familias que escondían niños. Padre Leo escuchaba atentamente. Aquello explicaba una parte de la historia. Pero no toda. Beri continuó. Mi abuelo creyó que entregando un solo nombre protegería a decenas de personas. María apretó la carta de su hermano contra el pecho. Y eligió al único muchacho que no tenía poder para defenderse. El cardenal bajó la cabeza. Sí. Nadie intentó corregirla. Porque era exactamente lo que había ocurrido. El abogado que había intentado detener la inspección permanecía completamente inmóvil. Nunca había oído aquella historia. Para él, el expediente era únicamente un procedimiento administrativo.
Por primera vez comprendía que cada carpeta archivada había pertenecido antes a una familia, a una madre, a un hermano, a una vida. Padre Leo habló con voz tranquila. ¿Cuándo supo usted que esta habitación seguía existiendo? Berry respondió sin rodeos. Hace 12 años. Lucas sintió un golpe en el pecho. Era exactamente el mismo periodo en que el cardenal había asumido la supervisión de los archivos históricos. ¿Entró alguna vez? No. ¿Por qué? El cardenal sonrió con amargura. Porque tenía miedo de encontrar algo que me obligara a cambiar toda la historia que había aprendido desde niño. María dejó escapar un suspiro. El miedo siempre pide más silencio. Berry sacó lentamente una pequeña llave antigua del bolsillo interior de su chaqueta. Era de hierro. Oscurecida por el tiempo. La sostuvo durante unos segundos antes de entregársela al padre Leo. No abre el muro. Abre la puerta que sigue detrás del muro. Todos quedaron inmóviles. El encargado del edificio dio un paso adelante. ¿Cómo consiguió esa llave? El cardenal respondió sin apartar la vista de Leo. Mi abuelo me dijo que la destruyera cuando él muriera. Nunca pude hacerlo. Porque una parte de mí esperaba que algún día apareciera alguien con más valentía que yo. Padre Leo recibió la llave en silencio. No había orgullo en su rostro. Solo una inmensa responsabilidad. Entonces hizo una pregunta que sorprendió a todos. ¿Está usted dispuesto a entrar con nosotros? Berry tardó varios segundos en responder. Durante toda su vida había imaginado aquel momento. Había pensado cientos de veces qué haría si algún día la verdad llamaba finalmente a su puerta. Ahora ya no podía esconderse detrás de reglamentos. Ni de firmas. Ni de protocolos. Respiró profundamente. Sí. Entraré. No porque lo merezca. Sino porque mi familia lleva demasiado tiempo saliendo de esa habitación mientras otras familias siguen esperando entrar. María sonrió por primera vez desde que había comenzado aquella búsqueda. No era una sonrisa de victoria. Era la expresión serena de alguien que acababa de comprobar que el arrepentimiento verdadero siempre habla en primera persona. Nunca culpa a otros. Nunca busca excusas. Padre Leo observó nuevamente el viejo muro. Después miró al responsable del edificio. No derribaremos nada. Todos se sorprendieron. Leo levantó la pequeña llave. Si Pietro dibujó una puerta, entonces la puerta sigue existiendo. Solo tenemos que encontrarla. En ese mismo instante, Luca, que continuaba revisando los planos originales, descubrió un detalle que había pasado desapercibido para todos. En una esquina inferior del dibujo aparecía una anotación escrita con lápiz, casi borrada por el paso del tiempo. No señalaba la pared. Señalaba el suelo. Y junto a una pequeña flecha podían leerse apenas 3 palabras. Entrada por abajo. Todos comprendieron al mismo tiempo lo que aquello significaba. La habitación secreta nunca había quedado completamente aislada. Seguía teniendo un acceso. Solo que no estaba detrás del muro. Estaba oculto bajo el antiguo piso del depósito. Todos bajaron la vista hacia el suelo. Durante décadas, investigadores, archiveros e historiadores habían concentrado su atención en el muro. Nadie había pensado que Pietro, un joven acostumbrado a trabajar con almacenes y registros de transporte, elegiría el lugar más evidente precisamente porque todos buscarían en otra dirección. Luca extendió nuevamente el plano sobre una vieja mesa de madera. La flecha dibujada a lápiz terminaba exactamente debajo del antiguo escritorio donde, en tiempos de guerra, se registraban las entradas y salidas de mercancías. Hoy ese lugar estaba ocupado por una enorme vitrina preparada para la exposición del día siguiente. Dentro había fotografías, medallas y documentos que narraban la reconstrucción humanitaria de la posguerra. Padre Leo permaneció unos segundos observando la vitrina. Después preguntó al encargado del edificio. ¿Cuándo instalaron esta estructura? El hombre consultó rápidamente sus notas. Hace 11 años. Luca levantó inmediatamente la cabeza. 11. El encargado asintió. Durante la remodelación del depósito. El silencio volvió a instalarse entre todos.
11 años. Exactamente el mismo tiempo que Alessandro Beri llevaba supervisando los archivos históricos. El cardenal cerró lentamente los ojos. Yo aprobé esa remodelación. No sabía lo que había debajo. Pero tampoco pregunté por qué insistían tanto en colocar la vitrina precisamente aquí. María habló con una serenidad que desarmó a todos. El mal no siempre necesita personas perversas. A veces le basta con personas que dejan de hacer preguntas. Beri bajó la cabeza. No intentó defenderse. Ya había comprendido que el arrepentimiento no consiste en explicar el pasado, sino en aceptar la responsabilidad del presente. Los operarios retiraron cuidadosamente la vitrina. Nadie quería dañar un edificio que había sobrevivido a la guerra. Cuando el suelo quedó completamente libre, apareció una antigua losa de piedra ligeramente distinta a las demás. No era más grande. No era más oscura. Solo tenía una pequeña cruz grabada en una esquina. Una marca tan discreta que cualquiera la habría confundido con una simple imperfección. Padre Leo se arrodilló. Pasó lentamente la mano sobre la piedra. La cruz no estaba decorando la superficie. Había sido tallada después de colocar la losa. Como una señal destinada únicamente a quien supiera buscarla. Luca acercó una linterna. En uno de los bordes descubrió una pequeña abertura. Muy fina. Casi invisible. El cardenal Alessandro Beri sacó la vieja llave que había entregado minutos antes. La observó unos instantes. Después sonrió con tristeza. No era para una puerta. Era para esto. Introdujo la llave en la estrecha ranura. Durante un segundo pareció no ocurrir nada. Después se escuchó un mecanismo metálico que llevaba décadas sin moverse. Clac. La piedra se desplazó apenas unos centímetros. Todos contuvieron la respiración. Debajo apareció una pequeña escalera de hierro descendiendo hacia la oscuridad. Un aire frío emergió lentamente desde el interior. Olía a humedad. Y a tiempo. Nadie quiso bajar primero. No por miedo. Sino por respeto. Padre Leo miró a María. Este camino comenzó con usted. La anciana sonrió con dulzura. No, santidad. Comenzó con un muchacho de 19 años. Termínelo usted. Leo inclinó ligeramente la cabeza. Tomó una linterna. Comenzó a descender. Tras él bajaron Luca, el cardenal Beri y finalmente, Sofía ayudando cuidadosamente a María. La pequeña habitación era mucho más sencilla de lo que cualquiera había imaginado. No había cofres. Ni tesoros. Ni grandes archivos secretos. Solo una mesa de madera. 2 estanterías. Y una caja metálica cubierta de polvo. Sobre la tapa alguien había escrito con pintura negra una única palabra. Registro 2B. Lucas sintió un nudo en la garganta. Aquella inscripción coincidía exactamente con la anotación encontrada en la carta de Pietro. Padre Leo retiró lentamente el polvo. La caja seguía cerrada. Pero no tenía cerradura. Solo un sencillo pasador oxidado. Lo levantó con cuidado. La tapa chirrió lentamente. Dentro había varios cuadernos perfectamente ordenados. Todos envueltos en tela encerada para protegerlos de la humedad. El primero llevaba una fecha. Enero de 1944. El segundo. Febrero de 1944. El tercero. No tenía fecha. Solo un título escrito con la misma caligrafía juvenil de Pietro. Nombres verdaderos. María llevó ambas manos al pecho. No necesitó verlo. Sabía que aquella letra pertenecía a su hermano. Padre Leo abrió el cuaderno con extremo cuidado. No encontró discursos. Ni reflexiones. Encontró nombres. 23 nombres. Cada uno acompañado por una breve anotación. ¿Quién era? ¿Dónde había sido encontrado? ¿Qué enfermedad padecía? Y, al lado, una frase repetida una y otra vez. No dejar atrás. Luca comenzó a llorar en silencio. No lloraba por el pasado. Lloraba porque comprendía que Pietro nunca escribió aquel registro para demostrar que era un héroe.
Lo escribió porque tenía miedo de que alguien olvidara que aquellos niños habían sido personas. No números. No expedientes. Personas. Entonces Padre Leo pasó la última página. Y encontró algo que ninguno esperaba. Pegada cuidadosamente al final del cuaderno había una hoja doblada. No estaba escrita por Pietro. La firma pertenecía a otra persona. Una persona cuyo nombre seguía ocupando un lugar de enorme prestigio en la historia de la reconstrucción de la posguerra. Leo comenzó a leer las primeras líneas. Su expresión cambió por completo. Alzó lentamente la vista hacia Alessandro Beri. El cardenal comprendió inmediatamente que aquella carta no hablaba de su abuelo. Hablaba de alguien mucho más poderoso. Alguien cuya imagen todavía era honrada cada año dentro del Vaticano. Y, por primera vez desde que comenzó aquella investigación, todos entendieron que el verdadero escándalo nunca había sido el sacrificio de Pietro Bellini. El verdadero escándalo era que la persona que había ordenado borrar su historia, seguía siendo considerada un ejemplo de virtud. Nadie pidió que Padre Leo continuara leyendo. Nadie se atrevió. La pequeña habitación subterránea había dejado de ser un simple escondite. Se había convertido en el lugar donde dos versiones de la historia acababan de encontrarse por primera vez. Leo sostuvo la última carta con ambas manos. El papel estaba sorprendentemente bien conservado. No llevaba sello oficial. No estaba dirigida a ninguna institución. Era una carta privada. Y precisamente por eso resultaba mucho más peligrosa. Comenzó a leer en silencio. A medida que avanzaba, su expresión se volvía cada vez más grave. Luca observaba cada gesto con el corazón acelerado. María permanecía inmóvil. No necesitaba conocer todavía las palabras. Le bastaba saber que, por fin, la verdad existía fuera de su memoria. Después de varios minutos, Padre Leo levantó lentamente la vista. Ahora entiendo por qué nadie quería que apareciera este registro. El cardenal Alessandro Beri respiró profundamente. ¿Qué dice? Leo tardó unos segundos en responder. Confirma que Pietro jamás actuó solo. Todos quedaron inmóviles. El silencio volvió a llenar la habitación. La carta había sido escrita por Monseñor Enrico Salviani, responsable de coordinar la distribución clandestina de alimentos y refugios durante los últimos meses de la guerra. Durante décadas, su nombre había sido presentado como símbolo de reconstrucción y caridad. Cada año se pronunciaban discursos en su honor. Había escuelas, becas y salones que llevaban su nombre. Pero aquella carta mostraba una realidad mucho más compleja. Salviani sabía que varios funcionarios civiles estaban preparando listas para entregar niños enfermos a las autoridades ocupantes. También sabía que Pietro había descubierto aquellas listas antes que nadie. Fue él quien pidió ayuda. Fue él quien propuso cambiar los registros. Y fue Salviani quien aprobó el plan. No para salvar solamente a 23 niños, sino para ganar tiempo mientras otras familias escondían a decenas de menores perseguidos. El plan funcionó. Los niños sobrevivieron. Pero pocos días después comenzaron las detenciones. Entonces ocurrió lo impensable. Uno de los colaboradores fue descubierto. Y alguien debía aparecer como único responsable. La carta lo decía con una crudeza insoportable. Acepté el silencio porque creí que proteger la obra era más importante que proteger el nombre de un muchacho. Luca cerró los ojos. Aquella frase resumía 80 años de historia. Padre Leo continuó leyendo. Pensé que un día corregiríamos la injusticia. Ese día nunca llegó. Cada año fue más difícil reconocer el error que el año anterior. María dejó escapar un suspiro. Así empieza casi toda injusticia. No con el odio. Con un aplazamiento. El cardenal Beri permanecía completamente inmóvil. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No lloraba por su abuelo. Lloraba porque acababa de comprender que generaciones enteras habían heredado un silencio creyendo que protegían el bien. Toda mi vida, murmuró, pensé que defendía la memoria de la Iglesia. Padre Leo lo miró con compasión. No. Defendía una versión incompleta de la memoria. Hay una diferencia enorme. Beri asintió lentamente.
Por primera vez dejó de buscar explicaciones. Solo aceptó la verdad. Luca abrió nuevamente el cuaderno de Pietro. En la última página descubrió una anotación escrita con lápiz. Era casi invisible. Solo podía leerse acercando mucho la luz. Si alguna vez encuentran este registro. Todos guardaron silencio. No intenten decidir quién fue completamente bueno y quién fue completamente malo. Las personas tuvieron miedo. Algunas eligieron mejor que otras. Pero si convierten esta historia en una lucha entre héroes perfectos y villanos perfectos, volverán a olvidar a los niños. Padre Leo cerró lentamente el cuaderno. Nadie habló durante varios minutos. Porque Pietro acababa de impedir que incluso su propia historia fuera utilizada para construir otra mentira. En ese momento comenzó a sonar el teléfono del cardenal Beri. Miró la pantalla. Era la Secretaría General. No contestó. Sonó nuevamente. Y otra vez. Finalmente apagó el teléfono. Lo dejó sobre la mesa. Hoy. La verdad tiene prioridad. Padre Leo sonrió. No era una sonrisa de triunfo. Era la expresión serena de quien acababa de ver a un hombre elegir la responsabilidad antes que el prestigio. Leo reunió cuidadosamente todos los documentos. La carta de Salviani. El registro 2B. La carta de Pietro. Las listas originales. Después miró a Luca. ¿Puede certificar inmediatamente todo este material? El joven archivista respondió sin dudar. Sí, Santidad. Hágalo ahora mismo. No quiero que vuelva a existir un solo documento cuya autenticidad dependa únicamente de la palabra de una persona. Luca comprendió el verdadero significado de aquella orden. La verdad debía dejar de pertenecer a unos pocos. Debía convertirse en patrimonio de todos. Cuando salieron nuevamente a la superficie, el sol comenzaba a ocultarse. Las campanas anunciaban las 6 de la tarde. La hora exacta en la que el expediente debía desaparecer. Pero esta vez ocurrió lo contrario. Padre Leo sostuvo el registro 2B entre sus manos. Miró al cardenal Alessandro Beri. Miró a María. Miró a Luca. Y dijo con absoluta serenidad. Esta noche no enterraremos ningún documento. Esta noche. Abriremos todos los demás. Nadie respondió. Porque todos comprendieron que la verdadera historia de Pietro Bellini acababa de terminar. Y la historia de muchas otras familias. Acababa apenas de comenzar. Cuando Padre Leo salió del antiguo depósito con el registro 2B entre las manos, las campanas acababan de anunciar las 6 de la tarde. Era exactamente la hora prevista para el traslado definitivo del expediente de Pietro Bellini. Pero nadie caminó hacia el archivo central. Todos caminaron hacia el gran salón donde cientos de invitados esperaban el inicio de la ceremonia oficial de restauración de los archivos vaticanos. Las puertas ya estaban abiertas. Obispos. Cardenales. Historiadores. Representantes diplomáticos. Periodistas especializados. Todos ocupaban sus lugares convencidos de asistir a un acto solemne sobre la conservación de la memoria. Nadie imaginaba que la memoria estaba a punto de responder. El maestro de ceremonias observó con alivio la llegada del padre Leo. El retraso había obligado a modificar el programa varias veces. Se acercó rápidamente. Santidad, el discurso inaugural está preparado. Leo sonrió con serenidad. Habrá un pequeño cambio. Por supuesto. ¿Desea revisar el texto? No. Hoy no leeré ese discurso. El maestro de ceremonias quedó desconcertado. Pero. Ya ha sido distribuido entre la prensa. Leo apoyó una mano sobre su hombro. Entonces mañana tendrán algo mucho más importante que publicar. Mientras tanto, en otra parte del edificio, varios empleados del Archivo Central esperaban la autorización definitiva para trasladar el expediente H. 1944-73. Las cajas estaban preparadas. Los registros electrónicos abiertos. Solo faltaba una firma digital. La pantalla permanecía inmóvil. Autorización pendiente. Uno de los funcionarios volvió a llamar a la oficina del cardenal Alessandro Beri. No obtuvo respuesta.
Intentó con la Secretaría General. Tampoco. Nadie comprendía por qué un procedimiento considerado rutinario llevaba casi una hora detenido. El gran salón quedó completamente en silencio cuando Padre Leo subió al estrado. No llevaba únicamente los folios preparados por el protocolo. Llevaba también una vieja Biblia. Un sobre amarillento. Y un cuaderno cubierto con tela encerada. Objetos que nadie reconocía. Leo dejó cuidadosamente los tres sobre la mesa. Después miró al público. No comenzó hablando de archivos. Ni de historia. Ni de documentos. Comenzó con una pregunta. ¿Qué conserva realmente un archivo? Los asistentes permanecieron atentos. Conserva papeles. Conserva fechas. Conserva firmas. Hizo una breve pausa. Oh, conserva personas. El silencio era absoluto. Hoy he comprendido que un documento puede sobrevivir 80 años. Y, aún así, la verdad que contiene puede seguir esperando. Entre el público, María escuchaba cada palabra tomada de la mano de Sofía. No ocupaba un lugar reservado. Había pedido sentarse entre los demás asistentes. Nunca quiso privilegios. Solo quería escuchar. Padre Leo abrió lentamente el registro 2B. No leyó nombres. No señaló culpables. Primero contó la historia de un muchacho de 19 años que había decidido cambiar una lista para salvar a unos niños. Contó el miedo. Las dudas. Las decisiones imposibles. No utilizó el nombre de Pietro hasta el final. Porque quería que todos comprendieran que aquella historia pertenecía primero a la conciencia. Y solo después a una persona. Muchos asistentes comenzaron a emocionarse. Algunos historiadores tomaban notas sin dejar de escribir. Otros simplemente escuchaban. Entonces ocurrió algo inesperado. Padre Leo llamó al cardenal Alessandro Beri para que subiera al estrado. Un murmullo recorrió el salón. Nadie entendía el motivo. Beri caminó lentamente. Su rostro reflejaba el cansancio de quien había pasado demasiados años cargando una responsabilidad heredada. Leo le cedió el lugar frente al micrófono. Hay palabras que no debo pronunciar yo. Debe pronunciarlas quien aprendió cuánto daño puede causar un silencio. El cardenal permaneció varios segundos sin hablar. Después levantó lentamente la vista. Durante muchos años. Creí que proteger la reputación de una institución era proteger la verdad. Hoy sé que estaba equivocado. En el salón no se escuchaba ni un solo movimiento. Beri continuó. No comparezco para acusar a quienes vivieron antes que nosotros. Comparezco para reconocer que nosotros elegimos no revisar aquello que nos incomodaba. Y esa decisión también nos pertenece. Nadie esperaba una confesión semejante. Algunos periodistas dejaron incluso de escribir. Simplemente escuchaban. Padre Leo tomó entonces la carta escrita por Monseñor Enrico Salviani. La sostuvo unos segundos. Después volvió a dejarla sobre la mesa. No leeré este documento completo. Varias personas levantaron la cabeza sorprendidas. Leo explicó la razón. Porque la verdad nunca debe utilizarse para humillar a quien ya no puede responder. Nuestro deber no es construir nuevos culpables. Nuestro deber es reparar la injusticia que todavía podemos reparar. María sintió que las lágrimas volvían a correr por su rostro. Aquellas palabras eran exactamente lo que Pietro habría deseado. No venganza. ¿Verdad? Entonces Leo abrió el cuaderno por la última página. Leyó únicamente las últimas líneas escritas por Pietro. Si encuentran este registro, no olviden nunca a los niños. La emoción recorrió toda la sala. Nadie aplaudió. Nadie habló. Porque todos comprendían que aquel silencio era mucho más respetuoso que cualquier ovación. Fue entonces cuando Padre Leo anunció la decisión que cambiaría para siempre la historia del Archivo Central. Desde este momento, queda suspendido el traslado del expediente H. 1944-73. Queda ordenada la apertura de una comisión histórica completamente independiente. Todos los documentos relacionados con este caso serán digitalizados,
preservados y puestos a disposición de los investigadores conforme a la legislación vigente, garantizando tanto la verdad histórica como la protección de las personas aún vivas. Después hizo una última pausa. Miró directamente hacia María. Y antes de que cualquier historiador lea una sola página. La primera copia certificada será entregada a la única persona que esperó casi toda una vida para verla. Todo el salón giró la mirada hacia la anciana. María no se puso de pie. No buscó el protagonismo. Solo abrazó el viejo sobre que había conservado durante 68 años. Por primera vez, aquel sobre ya no contenía una promesa incumplida. Ahora contenía el comienzo de una reparación. Pero, mientras todos creían que la historia estaba llegando a su fin, Luca recibió discretamente un nuevo mensaje en su teléfono. Solo contenía una fotografía. Era una imagen tomada muchos años atrás. En ella aparecía Pietro Bellini. No estaba solo. A su lado había una mujer joven sosteniendo en brazos a una niña. Debajo de la fotografía alguien había escrito una sola frase. Todavía falta encontrar a la última superviviente. Luca permaneció inmóvil. El murmullo contenido del gran salón continuaba alrededor de él, pero dejó de escuchar las voces. Solo veía la fotografía. Era antigua. Los bordes estaban desgastados y el blanco y negro comenzaba a desvanecerse, pero la imagen seguía siendo nítida. Reconoció inmediatamente a Pietro Bellini. Era la primera fotografía donde aparecía sonriendo. No llevaba uniforme. No sostenía documentos. Solo miraba con ternura a una niña de apenas 3 o 4 años que descansaba en brazos de una joven desconocida. En el reverso de la imagen solo había una frase. Todavía falta encontrar a la última superviviente. Y ningún remitente. Luca levantó la vista buscando entre el público. Demasiadas personas. Demasiados rostros. Quien hubiera enviado aquella fotografía ya había desaparecido. Guardó el teléfono y caminó rápidamente hacia Padre Leo. Esperó a que concluyeran los aplausos discretos que siguieron al anuncio de la comisión independiente. Entonces le mostró la pantalla. Leo observó la imagen durante varios segundos. Su expresión volvió a cambiar. ¿Quién la envió? No lo sé. Número oculto. El padre Leo amplió cuidadosamente la fotografía. No buscaba personas. Buscaba detalles. En una esquina apareció parcialmente una placa metálica. Solo podían distinguirse 4 letras. NTA. El resto había quedado fuera del encuadre. María permanecía todavía sentada junto a Sofía cuando Leo se acercó con la fotografía. ¿Podría tocar esta imagen? Sofía describió lentamente cada detalle. El rostro de Pietro. La joven. La niña. Cuando terminó, María guardó silencio durante varios segundos. Después preguntó algo inesperado. ¿La niña lleva una manta? Sofía volvió a mirar. Sí. Una manta muy clara. Con un borde oscuro. María sonrió apenas. No era una manta. Todos la miraron. Era un chal de bautizo. Mi madre lo bordó durante meses. Solo existían 2 iguales. Uno lo conservé yo. El otro. Lo envolvió alrededor de una niña la última vez que vio a Pietro. Luca sintió un estremecimiento. Aquella fotografía no mostraba únicamente a una superviviente. Mostraba a una niña que había pasado por la propia casa de los Bellini. ¿Quién era? Preguntó Leo. María negó lentamente. Nunca supe su nombre. Pietro solo dijo que debía permanecer oculto. Ni siquiera mamá quiso preguntarle. Cuanto menos supiéramos, más seguros estaríamos todos. Mientras los invitados abandonaban lentamente el salón, la recién creada comisión comenzó a reunirse de manera improvisada en una sala contigua. Historiadores. Especialistas en archivos. Juristas. Representantes eclesiásticos. Todos coincidían en una idea. La existencia del registro 2B obligaba a revisar numerosos expedientes relacionados con la red clandestina de protección de menores durante la guerra. Pero había un problema. La fotografía no aparecía en ninguno de los documentos encontrados.
No tenía número de inventario. No figuraba en el registro secreto. Era una pieza completamente nueva. Padre Leo colocó la imagen sobre la mesa. Antes de buscar culpables, busquemos personas. Luca comenzó inmediatamente a revisar el cuaderno de Pietro. Nombre tras nombre. Edad. Lugar de origen. Estado de salud. Llegó al 23º registro. Se detuvo. La última anotación era distinta de las demás. No aparecía el nombre completo. Solo una inicial. A. Y debajo, una frase escrita apresuradamente. Demasiado pequeña para recordar. El silencio volvió a llenar la habitación. ¿Por qué escribir solo una inicial?, preguntó uno de los historiadores. María respondió casi sin pensar. Porque era la única niña cuya identidad todavía no conocían. Todos comprendieron inmediatamente la lógica. Los otros 22 menores habían llegado con algún documento. Con una familia. Con un apellido. Ella no. Solo existía una letra. Y un chal bordado. Luca pidió ampliar digitalmente la fotografía. Las primeras imágenes comenzaron a aparecer en la pantalla del ordenador. La resolución era limitada. Pero suficiente para descubrir nuevos detalles. La joven sostenía a la niña con una mezcla de protección y agotamiento. En su muñeca llevaba una pequeña pulsera de tela. No era una joya. Era una cinta hospitalaria. Uno de los médicos invitados a la comisión se inclinó hacia adelante. Eso no pertenece a un hospital italiano. Todos giraron hacia él. ¿Está seguro? El hombre asintió. Después de la guerra, varios centros para refugiados utilizaron cintas como esa para identificar a los niños sin documentación. Luca sintió como todas las piezas comenzaban a acercarse. Pietro había salvado a la niña. Después alguien la trasladó a un centro de acogida. Y, en algún momento, desapareció de todos los registros. No porque hubiera muerto, sino porque alguien logró darle una nueva identidad. Padre Leo observó nuevamente la fotografía. Había un detalle que seguía sin comprender. Si alguien conservaba aquella imagen durante tantos años, ¿por qué enviarla precisamente ahora? María respondió antes de que nadie formulara la pregunta. Porque ¿quién la tenía? Ya no puede seguir callando. Nadie discutió aquella posibilidad. Era la explicación más sencilla. Y, muchas veces, también la más verdadera. Cuando la reunión estaba a punto de terminar, una joven archivera entró apresuradamente con una carpeta en las manos. Disculpen la interrupción. Encontramos algo mientras digitalizábamos el registro 2B. Colocó una copia ampliada de la última página sobre la mesa. En el margen inferior, casi invisible a simple vista, apareció una anotación escrita con un lápiz diferente al de Pietro. No pertenecía al mismo momento. Había sido añadida años después. Solo contenía una dirección. Y una fecha. Casa Santa Marta. 15 de mayo de 1956. Padre Leo levantó lentamente la mirada. La fecha coincidía exactamente con el año en que la niña habría cumplido alrededor de 15 años. Eso significaba una sola cosa. Alguien volvió a verla. Mucho después de terminada la guerra. Y dejó una pista deliberadamente. No para esconderla. Sino para que, cuando llegara el momento adecuado, alguien pudiera finalmente encontrarla. La búsqueda de la verdad había terminado. Pero acababa de comenzar una búsqueda mucho más humana. Encontrar a la última niña cuyo nombre todavía seguía esperando ser pronunciado.